me echaron un gas por la puerta del camión y me durmieron, me drogaron. Y entonces, ya en esa época ya habían robos. Sí, gordos. Y gordos. Y entonces me despertaron los gendarmes que ya iban a reventar la puerta porque es que no me podía, no me despertaba. Me desperté con toda la cara de las lágrimas, todo mojado. ¿Pero tú eras consciente o mientras dormías y no te enterabas de nada? No, yo no me enteré de nada, absolutamente de nada. Eso me consta que todavía lo siguen haciendo esto, que te meten un gas por la cabina y te duermen y sí, ya. sí. En robos, a un chofer mío lo robaron hace un año, Sí. le desvalijaron toda la cabina y fue con un gas de estos que, bueno, ahora por no sé con qué lo hacen, pero él me dijo que, bueno, que le dolía la cabeza, que estaba como aturdido, que no sabía ni dónde estaba, que claro, en un parking en Francia, sin teléfono, sin tarjetas, sin dinero, sin nada de nada. Suerte, bueno, por los otros compañeros que le dejaron un teléfono, que él se sabía mi número de teléfono de memoria y me llamó y bueno. Sí, bueno, y ahora tiene el teléfono. Esto cuando me pasó, bueno, sí, ya tenía los primeros Airtel, aquellos que habían, sí. ¿Ya habían teléfonos? Ya había algún teléfono, sí. Sí, pero antes no había teléfono, antes tenías que buscar la vida. ¿Cómo era el camión? O sea, ¿cómo coges tú? ¿Te compras un camión y te vas a hacer internacional con un remolque lleno de televisores, sin teléfono? Explícanos un poco cómo eran esto. Era una aventura. Primero que tienes que tener mucha ambición, tienes que ser joven y no tienes que tener responsabilidades porque sabes que tienes un riesgo. Si cumples estas premisas, pues puedes lograrlo, claro. Sí. ¿Cómo era un día, por ejemplo, una semana de faena? ¿Cómo empezaba? ¿O cómo contactabas? ¿Quién te daba la faena? Bueno, la empresa te daba la faena. Yo me iba, por ejemplo, con la tractora, ya me iba a la Sony. Allí habían unas tractoras que se dedicaban a cargar los remolques y yo ya cogía un remolque cargado, ¿vale? Había muchísima seguridad. La empresa ya había pasado tus datos a la Sony, ya sabían el camión que iba, la tractora que iba y ya sabían también en la portería el remolque que tú te llevabas, tu nombre, etcétera. Entonces yo iba, cogía el remolque y a partir de ahí era mi responsabilidad. La mercancía era yo el responsable, a la que salía de la Sony. Y entonces tenías que mirar de ir a sitios seguros, tenías que mirar de organizártelo pues para tomar los menos riesgos posibles. Entonces cogía el remolque, pues igual un viernes, y me lo llevaba al parking que tenía en Pineda de Mar. Y un parking vigilado. Y normalmente salíamos los domingos por la tarde, ¿vale? Habría en frontera el domingo a las 10 de la noche, se abría frontera en Francia y apurabas, como habías hecho el descanso en la misma frontera, apurabas las 4 horas y media. Y te ibas a dormir a Montpellier, Valence, donde sea. Ya el lunes te levantabas ahí en Francia, ¿vale? Parabas a las 2 de la madrugada, más o menos, entre las 2 y las 3 de la madrugada, hacías tu pausa, porque entonces en Francia sí que tenías que hacer pausas, era muy diferente que aquí era un poco... Aquí no se hacían pausas. Bueno, se hacían, pero se hacían muchas trampas. Allí las trampas te las castigaban. Yo sé de gente que se iba hasta Narbonne desconectado. Sí. Y allí encendían disco y tiraban hasta Italia. Se hacían. Pero bueno, ahí te juegas una multa gorda. Pero entonces había una legislación que tú, por ejemplo, tal como estaba entonces, tú nada más que tenías que tener el disco anterior, ¿vale? Y si tenías el disco anterior, te ponían una multa mínima. Sí que te pedían una semana. No es como ahora que te piden 56 días, ¿vale? Entonces era una semana. Pero si tenías el disco anterior y no tenías los otros, era una multa pequeña. Con lo cual, la gente lo que hacía, se arriesgaba, ¿vale? Hacía un disco, fuera otro. Iban haciendo discos. Por la ventana. Y por la ventana, lo que se decía antes de se tiraban los discos viene de aquí, ¿eh? Sí, tirar el disco por la ventana viene de aquí. Sí. Y tú ibas haciendo discos. ¿Te paraban? Pues no tengo disco, tengo el de ayer. Te metían una multa, pero era una multa pequeña, era asumible. O sea... Ya decías, en el viaje me entra una X para multas. Claro. Bueno, si te paraban. Si no... Y si no, pues tira.
Sí, así funcionaba. Porque desconectar sí que... pero ahí tenías más riesgos, ahí la multa era gorda. Pero también se hacía, ¿eh? La tecla, bueno, se hacían las mil y una. La tecla era 120. Sí, claro. Si el camión está parado, no está limitado. Y a partir del lunes que tú te despertabas en Francia, ¿cuál era el siguiente día? ¿O cuál eran las semanas a seguir? Era algo... era bonito porque tú más o menos te hacías un grupo. Normalmente, al ser la Sony, intentábamos de salir en convoy. O sea, 3, 4, 5 camiones, ¿no? Que hacíamos el mismo trabajo, que a lo mejor en Luxemburgo nos desviábamos. 2 se iban para Colonia, otros 2 se iban para Ámsterdam, otros 2 seguían, bueno, igual, pero hasta Luxemburgo normalmente íbamos juntos. Menos los que hacían Italia, claro, ¿no? Entonces se iban ya de Nimes hacia el oeste, ahí hacia el este. Entonces, claro, más o menos te lo montabas. O sea, salíamos desde Montpellier o desde Valence, ya te ibas a Beaune o a Charlon, y ahí te salías de la Nacional y te ibas a un routier francés, ¿vale? Que se comía muy bien. Ahora no se hace esto tampoco, ¿eh? Salirte a la Nacional y a comer no se hace. Y te salías a comer. Y bueno, y a echar un rato de charla, y incluso hacíamos pequeños partidillos de fútbol en el parking de camiones, ¿sabes? Aquello de estirarte un poco los músculos y tal, y luego seguíamos. Y bueno, y ya te ibas hasta Luxemburgo, desde el que comíamos, ya, porque comíamos pues igual a las 2 o por ahí, al poco de arrancar. O sea, hacías 3 horas, parada, ¿vale? Comer. Sí, porque si no en Francia más tarde no comes. Exactamente, ni más ni menos. Como vayas después. Pero bueno, en los routiers ya sabían que íbamos. Mira, ahí vienen los españoles, los tardones, ¿no? Los que vamos tarde siempre. Y bueno, pues comíamos y luego ya te ibas a la siguiente parada y a lo mejor ibas a Luxemburgo, repostabas, que allí era más barato. Bueno, tenía un tipo impositivo mucho menor que en el resto de Europa. Repostabas allí y luego ya desde allí hacías un café y desde allí pues ya te ibas a dormir. Pues te ibas a Liege, si ibas por ejemplo a Rotterdam íbamos mucho a Tilburg a llevar televisores. Es la parte de Eindhoven. Entonces subíamos por Liege. El Liege es una zona que las Árdenas, le llaman las Árdenas aquello. ¿Pero llegabas desde Montpellier hasta el Liege? Sí. Más o menos hasta Liege, sí. Ahí tú ¿eh? Sí, bueno. Pero es que si hacías algo de trampa, llegabas hasta Tilburg. O sea, que no era algo... Que si había ganas. El partidillo había ido bien. Sí, si había ganas ibas hasta Tilburg, sí, sin problema. Claro, esto hoy en día es impensable. No, hoy no se hace. Y luego incluso... claro, es más monótono porque antes pasábamos más por poblaciones, pasábamos por radio, carreteras. ¿no? También estabas un poco... Sí, supongo que si había convoy. Siempre, la radio. La radio ahora ha desaparecido. Ahora no hay nadie que lleve radio. Bueno, los que trabajan en cantera, los míos llevan, porque por carga, aportar, muy por avisarse. Muy pocos, porque lo has sustituido del teléfono. Como está la tarifa plana, hablar pues ya está. Sí. Pero antes no, antes era radio. La radio era tu mayor amigo en el camión. Si no tenías radio, estaba solo. ¿Había más compañerismo que ahora? Mucho más. ¿Por qué crees que ha degradado esto? Bueno, no lo sé. Te mentiría si te digo algo. Sé que en ese sentido ha ido mucho a peor. Antes había muchísimo compañerismo, mucho. Porque antes no tenías una asistencia en carretera. No, y no se quedaba un compañero, no se quedaba solo colgado por ahí. Se paraba a otro. Se quedaban 2 o 3 colgados, no uno. O se solucionaba o allí se quedaban hasta que se solucionase. Esto pasaba, ¿eh? Sí que es cierto que llevamos muchísimos años, ¿eh? Desde el año 2000 que todo esto ha cambiado. Ha cambiado mucho.
Pero antes no, antes asistencia. Hasta encontrar piezas cuando se te rompía el camión. Yo sé de gente que se queda tirada 2 semanas. Sí. Una semana me quedé yo en Nancy. Una semana me quedé yo tirado en Nancy. Y sí, bueno, piezas o no habían las asistencias que hay ahora. Antes todos nos cambiamos las ruedas. ¿Tú El llevas mismo, ruedas de el cambio? mismo. Sí. Todos nos cambiamos las ruedas. Ahora no hay nadie que cambie una rueda. Muy pocos. Esto ha mejorado. Yo tengo algunos que lo hacen, ¿eh? Esto ha Tienen un mejorado. plus por cambiarse ellos mismos la rueda, porque al final yo siempre les digo lo mismo. Para pagarle a uno de asistencia 200, 300, 400, si la quieres hacer tú, que tienes todas las herramientas, te pago X tú mismo. Sí. Sí. Esto ha cambiado mucho. En esto hemos mejorado mucho. Porque es que además hay las compañías estas de asistencia, es poco dinero lo que pagas y es mucho lo que te solucionan. Depende de dónde estás, ojo, ¿eh? En Francia a mí me han llegado a pedir 1.600 euros por una rueda. 1.600, ¿eh? Ujú. Porque no querían montar la de recambio porque decían que ellos no saben cómo está esa rueda y no se pueden hacer responsables. Es- Que o montaban ellos una nueva suya, que además yo tenía una rueda de aluminio, la que pinchó, y ellos me traían una rueda, una llanta de hierro oxidada vieja, con un neumático recauchutado, y me pedían 1.600 euros. Sí, pero bueno, esto no es lo que vale el servicio. Esto es un chantaje. Bueno, pero como Pero en la misma autopista tienes que utilizar su servicio porque tu servicio no puede entrar porque es privado, claro, o la montas tú la que tú llevas, o ellos dicen que no te la montan porque ellos no se pueden hacer responsables de una rueda que no saben cómo está. Ujú. Esa es su excusa, ¿eh? De todas maneras, yo personalmente, salvo que sea dirección, rueda de dirección, que no tienes otra, lo más fácil es sacar la presión de la neumática, levantarla con trinchas la rueda y salirte de la carretera. Pero esto hoy en día se sabe hacer. ¿O No. se quiere hacer? No. Esto lo hará un autónomo. Esto lo puede hacer un autónomo, pero conductores no. No es su trabajo. No es su trabajo, pero como tampoco tienen ambición, porque es lo que dices tú. Hostia, yo me ahorro 300 euros, pues te doy 150. Sí. Ganamos Lo los dos. partimos. Claro, Ganamos los si es que es dos. así. Pero no, la gente no. Hoy no está por esto. Claro, que al final de mes o a final de año, si tú has pinchado 1, 2, 3 ruedas, has hecho no sé qué más, y te llevas 1.500 o 2.000 euros extras que no tienen nada que ver con tu trabajo, pues hombre, estarás contento también. Sí. Pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántos conductores tienes? Ahora mismo somos 25 conductores y total en la empresa somos 34 o 35 seremos. Conductores. Conductores 25. 25. De los 25, ¿cuántos son conductores de vocación? ¿Cuántos piensas tú que son conductores de vocación? Hostia, tengo un elemento elevado, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que 80%. Hostia, pues, Sí, porque no lo si no hubiese aquí no hecho. duras. Mira, lo siento, pero si no conmigo no duras. ¿Yo cómo hago esto por vocación? Yo estoy aquí 15 horas cada día de lunes a lunes. O te veo qué tal o te digo, oye, mira, lo siento. Ves a una gran empresa donde no se quieran que te impliques, donde no tal, donde tú coges el camión no quieras saber. A mí me gusta gente que le guste el camión, que le cuide el camión, que esté allí por el camión. Mira, hoy estamos a sábado y se escuchan ruidos aquí abajo porque está todo el mundo. Tú verás aquí 10 personas hoy. ¿Por qué? Pues porque vienen a limpiar su camión, vienen a preocuparse, vienen a mirar, oye, se me ha rajado un neumático aquí, oye esto, vienen a tomar un café, vienen Pues a echar la charla. Eso es muy bueno. Si tienes un 80%, es muy bueno. Yo creo que un 20%, sí, de 25 se me escaparán 6 o 7, ¿eh?